haya una preeminencia, una circunscripción en torno del AMBA, ¿no? Que pareciera que domina todo como si solo se tratase del drama de las familias de los chicos porteños, pero me parece que va más allá de eso. Sí, parece, ¿no? Si yo tuviera, si es una editorial lo que vos me pedís, si yo tuviera que ponerle un título, diría La apuesta de Larreta es temeraria. Yo creo que estamos tan acostumbrados a que hay una especie de control del sentido de los acontecimientos por parte de los grandes grupos, que estamos llegando a creer como algo más o menos normal que una decisión como la de Larreta, totalmente transparente en su sentido, no puede haber ninguna duda de ningún analista serio en contra de que esto es una apuesta política de desestabilización de la campaña sanitaria del gobierno, de perjuicios extremos a la población, ¿no? Es decir, la población está siendo usada como carnada, digamos, ¿no? Es decir, es tan intensa la necesidad de encontrar una línea de enfrentamiento, si fuera posible, terminal contra el gobierno, que la cuestión de que algunos miles de argentinos y argentinas vivan o mueran pasa a ser secundario. Siendo jefe de gobierno de la ciudad que seguramente más se ve afectada por la cuestión de la circulación, y de las llamadas libertades en medio de una pandemia, de una segunda ola que está adquiriendo globalmente caracteres muy muy duros. Es una apuesta temeraria. A eso iba. Vos dijiste que le pondrías de título La apuesta temeraria de Larreta. ¿Le puede salir bien? Bueno, yo pensé que me ibas a preguntar si le puede salir mal. Porque eso es yo creo que la pregunta tuya es la que corresponde, sin duda. Pero mucha gente del espacio, sobre todo el espacio que no lo quiere a Rodríguez Larreta, tiene esa cosa de que se nos ha metido que si el tipo lo cuida el Grupo Clarín, lo cuidan los grandes medios y la justicia, digamos, los poderes constituidos de la Argentina, no le puede salir mal. Ese sería el otro lado de tu pregunta. O sea, con semejante grado de protección por algo será. Claro, pero yo justamente estoy trabajando en una mirada sobre esto y estuve recorriendo mojones de la historia política de la Argentina en relación a los medios. No lo voy a hacer extenso, pero digo, vos ya eras un comunicador que justamente estaba en el periodo de su lanzamiento al estrellato, en los tiempos de la Guerra de Malvinas. Ajá. Donde todos los días ganábamos una batalla. El diario Clarín, del 14 de junio de 1982, ¿no? La fecha creo que es muy significativa. El día que cae Puerto Argentino. El día que cae Puerto Argentino. A la mañana, los que nos desayunábamos leyendo el diario Clarín, tuvimos un título que dice dura avanzada de las fuerzas argentinas contra las inglesas. Algo así, no me acuerdo ahora textual. Y a la tardecita se terminó todo. Entonces hay muchos casos en la historia. Otro caso es el caso de Cavallo, la convertibilidad y de la Rúa, ¿no? Unos días antes del 19 de diciembre, todos los medios de comunicación hablaban del plan de, ¿cómo era que decía? De competitividad de Cavallo, ¿no? Para fortalecer la convertibilidad. Y pocos días después, de esos reportajes altisonantes, voló Cavallo, voló el plan y voló de la Rúa el gobierno. O sea que yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tipo de apuestas que se hacen. Pedirle responsabilidad patriótica es mucho pedir, pero un poquito de responsabilidad hasta por él mismo y por su fuerza, porque estas cosas, si van en una dirección, como también es posible que vayan, porque finalmente la situación no es que alguien la está pintando como descontrolada en la capital federal, está descontrolada. Son muchos los testimonios que hablan de personas que no llegan al respirador, que no hay camas. Capital y conurbano, más allá de que allí se prepararon mejor, pero recién, por ejemplo, y de paso se lo contamos a la gente que puede haber sintonizado ahora, hablábamos con el director provincial de hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián Riera, que nos decía que están al toque con el oxígeno.
más Sí. allá de que andan por las 4 plantas de oxígeno, Sí, sí, sí. siendo que 2 habían quedado desactivadas durante el gobierno de Vidal. Ahí estamos, ¿eh? Sí, sí, lo que uno puede establecer son diferentes actitudes gubernamentales de un lado y del otro del AMBA, pero que los problemas son nacionales incluso, porque después, con el paso del tiempo, esto se va desparramando por el país. Entonces, insisto en esta idea, la apuesta es la apuesta es temeraria. La apuesta es temeraria. Y en el caso del gobierno nacional, ¿qué ves respecto de que puede salir bien y mal? En términos de comunicación, de administración de la pandemia, de cómo se está procediendo hasta ahora. Yo creo que el problema del gobierno nacional no es en sí mismo la pandemia es un problema de todos, por supuesto. Quiero decir, el punto débil del gobierno nacional no es la pandemia, sino no la llamaría la economía, sino la decisión de poner plata en el bolsillo de la gente que la está pasando mal. Después las herramientas, los economistas las podrán traducir en una decisión estatal. Pero el problema es que el lado oscuro de la política nuestra en relación a la pandemia es que la pandemia se da en una situación de mucho dolor social. Si no estuviera la pandemia sería un dolor social terrible. Entonces ahí hay un problema que no es de comunicación, sino que es de decisión. Yo lo dejo ahí porque tampoco quiero hacer de esto un cuestionamiento como si fuera un tema fácil de resolver. Yo no me sitúo como el que tiene la solución y el gobierno no la ve. Eso no es mi estilo. Pero quiero decir que si uno se corre un poquito y piensa cuál es el problema que más complica el gobierno, su consolidación y su futuro, es el problema de las carencias sociales multiplicadas y de una respuesta estatal que todos sabemos que hay esfuerzos, pero evidentemente no han estado a la altura de la gravedad de la situación. Ahora, la pandemia, ya a esta altura estamos en una situación muy imprevisible, ¿no? Porque hay un punto, estamos cerca del punto de saturación del sistema de salud. En la ciudad yo creo que no estamos a punto, en la ciudad estamos dentro de esa situación. Uh-huh. Pero entonces de ahí las derivas, viste, cuando entran a jugar las vidas, no se sabe cómo va a ser la reacción social. Cuando te referís a la insuficiencia de las medidas económicas del gobierno para estar a la altura del enemigo, llamémosle, ¿no? En algún momento dijiste, no quiero llamarle solo economía. Imagino que referirás también no solo a cómo poner plata en el bolsillo de la gente, el tema de la emisión monetaria y demás. También dijiste, bueno, que después los economistas lo traduzcan. También es cierto que hay, me parece, Edgardo, algunas resoluciones estructurales, gestos, signos que están faltando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la llamada hidrovía o el Paraná, que está venciendo la licitación. Bueno, justo ahora murió el ministro de Transporte, que estaba muy cuestionado por esta cuestión. Sí. Perdón lo cacofónico. Pero estamos hablando de que por el Paraná se van por contrabando, por falta de control, 30.000 millones de dólares por año. Sí. Yo no lo puse en el mismo plano, Eduardo, porque estamos hablando de una situación de emergencia, de emergencia crítica, y por supuesto que lo que vos decís lo comparto totalmente. Es más, nos estamos perdiendo una oportunidad porque justamente se cumple el plazo de las concesiones. Exactamente. Para producir un gesto que además no tiene costos en términos inmediatos, porque se suspende la concesión y se terminó. La concesión termina ahora el 30. Ahora, el tema es que hay poderosísimos intereses que es evidente que están trabajando y presionando. Eso no tiene una explicación que no pase por ahí. No creo que nadie ignore que tenemos una oportunidad y que la estamos provisoriamente por lo menos desaprovechando. Y me parece que es un tema que lleva a otro, porque cuando yo hablo de por plata en la gente, en el bolsillo de la gente, digo el IFE multiplicado por 2, si hace falta, porque se está jugando la comunidad política, hay que jugar fuerte.
Ahora, alguien sale y dice, ¿de dónde sale la plata? Y, por ejemplo, de pesar correctamente las bolsas de granos que se exportan a través de la mal llamada hidrovía. Ni siquiera te digo de cobrarles impuestos o de cobrar... No, contar bien lo que exportan. Acá al país vino una vez una delegación china a hablar en los tiempos de Macri, y Macri le hablaba de los términos de intercambio con China y dice, ustedes están equivocados, no tienen la cuenta bien hecha. La soja no la tienen bien contada. Eso ocurre acá. Yo creo que es un problema incluso que, por supuesto, sin hacer ningún punto de comunidad entre el gobierno de Macri y este gobierno, no tienen absolutamente nada que ver. Hay problemas que son estructurales, son estatales y son coloniales. Es decir, en el tema de la mal llamada hidrovía hay intereses colonialistas en juego. Y para que no nos olvidemos ni un momento de esa dimensión de la política, estuvo el encargado del Departamento de Estado dándonos consejos sobre cómo movernos en la relación con Rusia y con China. Así es. Y lo notable, como decís vos, es que desde el punto de vista, digamos, resolutivo, por fuera de la monumentalidad de los intereses en juego, no hay explicación asequible en torno de por qué esto no lo controla el Estado. Estás hablando de tu río, claro, sí, de tu mal llamada hidrovía, si querés. Sí, vos estás hablando de la irracionalidad del asunto, ¿no? Sí, o sea, no se escucha al gobierno hablar del tema. Sí, no. No se escucha al gobierno hablando del tema. Insisto, vence el 30 de abril la licitación. Sí, está en manos de una empresa belga, con un empresario radical del fondo de los tiempos alfonsinistas. Sí. Eso es. No se escucha al presidente, no se escucha a los funcionarios de economía hablar de esta cuestión. Sí, no, es así. Eso es una verdad irrefutable. Es una verdad irrefutable que a lo sumo yo lo que te puedo decir es que algún día sabremos las razones de fondo. Porque además, si vos lo mirás en términos de coyuntura política, era la oportunidad yo digo era porque la doy un poco por perdida este asunto, ¿no? Pero era la oportunidad de la revancha respecto de lo de Vicentini. Aquello que no pudimos conseguir no era lo mismo, pero aquello que en lo que no se pudo avanzar con Vicentini, que en definitiva es el mismo problema. ¿Dónde va la guita que se produce en la Argentina? ¿Quién se apodera de la plata? ¿Qué partes se apoderan de modo blanco de la plata? ¿Y qué modo se apropian por el lado negro? Hasta tráfico de drogas hay por las aguas del Paraná. Incontrolados por la prefectura, incontrolados por ninguna institución estatal, que no está capacitada tampoco. Las instituciones estatales hay que capacitarlas para que defiendan el agua. Nuestro país es un país oceánico, no es solamente un país territorial. Edgardo, te mando un abrazo enorme, el gusto de siempre de hablar con vos. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Edgardo Moca pasó por Marca de Radio. Se calcula que por contrabando, como señalaba recién Edgardo, por la falta de control, ¿no? Se pierden 30.000 millones de dólares por año, porque, como les decía, en minería, granos, carnes, petróleo, y creo que Edgardo citaba recién la droga, ¿no? La cantidad de merca que circula por ahí y que nadie controla. Cuando uno piensa en cómo se contrabandea, se deja de controlar metales, carnes, cereales, combustibles, se está hablando más o menos de esa cifra. Y repito, en medio de un silencio gubernamental por lo menos llamativo. Son las 11:21.